¿Cómo le va? Bienvenidos a La Otra Orilla. Usted recordará que por una traba en estos momentos en la justicia, aún está por definirse si va a operar el famoso predio de Cormecor para darle un nuevo destino a la basura que se genera en Córdoba y en el Gran Córdoba. El tema es que a partir de esta traba judicial planteada por un recurso de amparo, que en su momento plantearon los vecinos más afectados, cercanos a ese predio, es que la justicia se está tomando su tiempo para tratar de revisar la historia y el planteamiento que han hecho los habitantes de una comuna cercana. Pero eso ha motivado que el predio de Piedras Blancas, donde actualmente se lleva la basura, esté prácticamente colapsado con la basura de la capital cordobesa. Y esto hace también que se haya tomado una determinación realmente muy fuerte, que es no permitir más a partir de agosto que la basura de numerosos municipios, más de 20 en todo el Gran Córdoba, no puedan llevar sus residuos a ese lugar. Estamos en condiciones de anticipar que se está a punto de firmar un convenio para que finalmente esos 20 municipios puedan llevar, como se viene haciendo en la actualidad, su basura a Piedras Blancas. Pero un intendente nos va a plantear la necesidad de revisar la manera en que se tratan los residuos. También vamos a hablar de la economía que tenemos actualmente y la que se viene después de las elecciones, aquí en La Otra Orilla, que comienza con estos anticipos. El intendente de Mendiolaza, Daniel Salivi, ha sido la voz cantante en más de una oportunidad con la preocupación de muchos municipios del Gran Córdoba que a partir del mes de agosto iban a verse imposibilitados de llevar su basura al predio de Piedras Blancas mientras no se apruebe el nuevo ámbito de los terrenos o los lotes de Cormecor para hacerse cargo de la basura capitalina y del interior, en este caso de estos más de 20 municipios. El propio Salivi nos ha dicho que está a la firma un acuerdo para que hasta fin de año puedan llegar a los destinos de Piedras Blancas, como viene haciendo en la actualidad, los residuos de estos 20 municipios mientras no se apruebe el nuevo predio de Cormecor. Una salida de apuro, algunos dicen con carácter político, pero que al menos le da algo de oxígeno a estas municipalidades. Fíjese en esta nota, Daniel Salivi está planteando la necesidad que de una vez por todas las comunas puedan revisar la manera en que tratan sus residuos. Los residuos diferenciados obviamente le van a permitir en aquel predio de Piedras Blancas o en el nuevo de Cormecor, en caso de aprobarse por el TSJ, la posibilidad de emplear menos espacio para enterrar una menor cantidad de residuos si es que finalmente se pueden separar los orgánicos de los inorgánicos. Aquí el testimonio. Hay dos situaciones, ¿no? Si bien es cierto, a nosotros a fin de este mes se nos vence el plazo, con lo cual hemos mantenido conversaciones con la CRECE y con Cormecor. A su vez, tenemos entendido, y esto dicho por el presidente de la CRECE, Bergami, que estaría una posibilidad de que se extienda el plazo hasta fin de año. ¿Esto qué significa? Creo que hay dos motivos. Una, la situación electoral, que debemos decirlo también, pero creo también, digamos, que la situación pasa a ser preocupante y en esto por ahí no se está tomando las medidas y los recaudos necesarios. ¿Qué pasa? La provincia, como el municipio de Córdoba, necesitaban hacer un aporte importante para hacer un movimiento de suelo. Y estamos hablando de cifras siderales que superan en algunos casos hasta los 100 millones de pesos, tan solo para hacer un movimiento de suelo. Entonces, creo que una vez que se solucione, y estaría la posibilidad que sea esta semana que se firme esta acta, por lo menos para tener y garantizar que hasta el 31 de diciembre tendríamos la posibilidad de seguir depositando los residuos de los 20 municipios del interior, y de ahí en más empezar a trabajar en un tema alternativo. Y acá hay dos situaciones puntuales. También a ver cómo resuelve el TSJ, o sea, el Tribunal Superior de Justicia, con el nuevo predio,
que si bien es cierto ya la Cámara Contenciosa ha juntado todos los expedientes y estamos esperando la resolución final. ¿Por qué? De darse esta situación, esa plata que se podría destinar pura y exclusivamente para hacer un movimiento de suelo, se podría destinar al predio nuevo, con lo cual ya nos daría una garantía de que a partir del año próximo podríamos ya tener un lugar asegurado. Pero obviamente que esto depende de la justicia. Por el otro lado, necesitamos tener algo inmediatamente, que era esto. Y a su vez también empezar a trabajar paralelamente por regiones. En el caso nuestro de Sierras Chicas, ya estuvo la gente de ambiente de la provincia, estamos buscando este lugar que necesitamos para hacer una planta de transferencia, con lo cual también teníamos fondos asignados desde el gobierno nacional, que hoy, la verdad que están en el aire. ¿Por qué? Porque la nación dice, yo no le podemos dar a ente de Sierras Chicas 17 millones de pesos si no sabemos qué van a hacer con la basura. Y es cierto, es lógico. Así que bueno, es un tema que esperemos que va a ir en etapa. Esta primera etapa sería que ojalá podamos solucionar, firmar este acta de acuerdo que hasta fin de año y de ahí en más empezar a ver con otras alternativas. Es decir, la respuesta que ustedes tienen es, al menos hasta fin de año, siguen depositando los residuos en Piedras Blancas. Eso sería así y de ahí en más, como bien te decía, empezar a trabajar en partes alternativas. Por un sector Sierras Chicas, otro sector Punilla y otro sector la zona de Altagracia. Y de ahí en más, esperar a que resuelva el Tribunal Superior de Justicia con el nuevo predio, ¿no? Ustedes han tenido al menos un alivio en esto, porque lo que inicialmente se había dicho era que ya en el mes de agosto, en los próximos días, iban a tener que buscar un predio propio o con otros municipios como alternativa a Piedras Blancas. Bueno, ¿qué pasa? Acá también la situación se termina dando teniendo en cuenta de que tan solo nosotros depositamos, los 20 municipios del área metropolitana depositamos el 10% de los residuos. La mayor complejidad obviamente que lo tiene el municipio de Córdoba, y es cierto, estamos hablando de prácticamente 1.700.000 habitantes, entonces creo que debemos necesitar tener una solución amplia, no solo para Córdoba, sino para el área metropolitana. Y ahí es donde termina que necesitamos que rápidamente el tribunal se expida. Estimamos que va a ser favorable, porque de llegar a ser negativo sería una complicación sin duda realmente gravísima. Gravísima porque obviamente que sabemos también que el predio de Piedras Blancas ya está prácticamente con su certificado de defunción para fin de año, ¿no? Un problema que requiere, por cierto, además de las resoluciones de los distintos municipios, también la intervención del Estado. En este aspecto, el Estado nacional y provincial también. Bueno, aquí es necesario, yo creo, me parece que es el momento bisagra. Esto yo lo he dicho en varias reuniones con los colegas, se lo he transmitido a las autoridades de la Municipalidad de Córdoba, se lo he transmitido a las autoridades de la CRECE. ¿Por qué digo bisagra? Porque en esto me parece que, al margen de que tenga el Estado nacional, el Estado provincial y los municipios, hay una cuota parte de responsabilidad también por parte de los vecinos. ¿Y en esto en qué sentido? Digo, empezar a clasificar el tema. Yo creo que tenemos que tomarlo con una seriedad, porque el tema de la basura es un problema mundial. Ahora, si empezamos a armar programas en donde empezamos a reciclar, en donde empezamos a generar distintas acciones, nosotros en la próxima semana, nosotros el día 31 vamos a estar presentando un informe de qué cantidad de basura sacamos por mes, pero a su vez clasificada. ¿Qué cantidad de toneladas de plástico, qué cantidad de toneladas de vidrio, qué cantidad de toneladas de metal, de cartón, de papel? Porque esto es importante uno poder tener definido esto. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a hacer recolección diferenciada, necesitamos saber a dónde va a ir a parar ese plástico, a dónde va a ir a parar ese vidrio, que si bien es cierto, hoy hay empresas que lo compran. Esto se hace a nivel mundial. Nosotros en nuestro país son muy pocos los lugares en donde se está haciendo, pero también si uno empieza a generar basurales de plástico, basurales de vidrio, sin saber a dónde después vamos a depositar, no le podemos pedir a la gente. Por eso digo que la cuota de responsabilidad de la gente, que no se preocupe, que no pasa por una cuestión económica, pasa por una cuestión cultural, de educación. Esto me decían, hay lugares, hay cestos en donde normalmente ambiente de la provincia te colocan los cestos para plástico, vidrio y papel, y uno abre estos lugares y encuentra depositado en cualquier lado. Entonces creo que pasa por una ecuación, tenemos que empezar con los colegios, tenemos que empezar con cada uno de los domicilios. La gente tiene que ser parte de un programa. Y esto, lamentablemente, a quien no cumpla con esto, deberá ser sancionado. Yo saco el ejemplo más claro. ¿Por qué todos nos ponemos el cinturón? ¿Por qué todos prendemos las luces cuando salimos a la ruta? ¿Por qué nos cuidamos con la velocidad? ¿Por qué no tomamos alcohol si manejamos? Y lamentablemente porque hay una multa. No es por una conducta,
capaz que en otros países culturalmente, porque viene desde hace años. Nosotros tenemos que empezar a trabajar esto culturalmente. Que no sea que pase una exigencia que si no lo haces te tenemos que cobrar una multa. Si no pasa a ser un negocio el tema de la multa. Y no tiene que ser un negocio, el tema de la multa tiene que ser algo que lo tenemos que tener impuesto como ciudadanos, como sociedad. Bueno, esto se lo tenemos que empezar a transmitir a los chicos. O sea, de chicos decir, el papel se tira en tal lugar, el plástico se tira en tal lugar, la latita se tira en tal lugar, y eso después de trabajar. Y después ver qué se hace con lo orgánico. Ahora, ¿cuánto reducimos, Julio, con esto? Prácticamente más del 50%. Si uno agarra una bolsa de residuo y la clasifica, te puedo garantizar que entre el 30 y el 40% es solo orgánico. Lo demás es todo volumen. Entonces creo que hay que trabajar en este proceso, por eso que es el momento bisagra. Tenemos que aprovechar esta desgracia y trasladarlo y transmitirlo como una cuestión positiva. Cosa de reducir la cantidad de volumen que vamos a llevar a Piedras Blancas o al nuevo predio, ¿no? Una novedad, entonces, esta del convenio que le va a permitir a estas comunas salir del paso, al menos de momento. Lo que puede la política, ¿no? Y lo que puede la campaña electoral. Nos vamos a la pausa. En instantes hablamos de economía, la que tenemos actualmente, la que viene. ¿Se puede llegar a combatir la inflación? ¿Puede haber cambios después de las elecciones? Con un especialista tras la pausa aquí en La Otra. Seguimos transformando la ciudad con obras. Sumamos nuevos tramos a la red cloacal que beneficia a más de 250.000 vecinos de 30 barrios de la ciudad. Estamos haciendo la mayor inversión histórica, con más de 200 frentes de obras de cloacas, pavimento, luminarias LED, desagües y viviendas en los barrios. En las zonas de obra, es vital que respetemos la señalización y transitemos con precaución y paciencia. Obras que transforman. Barrios que cambian. Municipalidad de Córdoba. Defensor del Pueblo de Córdoba. En defensa de los derechos de los cordobeses. 0800-777-0337. Tucumán 25. Colector. Junto a Rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Pitari Negocios Inmobiliarios, ventas, alquileres, administración, tasaciones, subastas particulares y judiciales. 27 de abril 627, oficina E, 152 28 83 76, Córdoba. Los cordobeses estamos entendiendo que en la ruta viaja mucho más que vehículos. Entre todos, respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de quienes viajan dentro. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos.
Soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Como habíamos prometido, algo de economía, en este caso para hablar con un especialista. Ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el licenciado Alfredo Blanco ha hecho una lectura para la otra orilla acerca de lo que tenemos actualmente. Sobre todo cuando tuvimos esta estampida del dólar hace 2 semanas que tanto inquietó a mucha gente, pero que por ahí escondió tal vez un globo de ensayo por parte del gobierno para ver cómo respondían algunos sectores, particularmente el empresarial que está pidiendo un dólar más alto y también aquellos sectores vinculados a la exportación. También nos habló de su parecer respecto al tema de la inflación. ¿Cómo fue que se vio y se observó la perspectiva del mes anterior con respecto a este mes, que ya ha comenzado con una suba de combustible, por ejemplo? Y que también tiene de cara al futuro una perspectiva muy importante. ¿Habrá cambios económicos importantes? ¿Se profundizará un ajuste después de las elecciones de octubre? El testimonio del licenciado Alfredo Blanco. Los resultados de las elecciones siempre impactan sobre la economía, así como la economía influye sobre las decisiones electorales. Yo diría que todavía estamos un poco lejos del momento ese como para apreciar si ha generado expectativas en un sentido o en otro, pero sin lugar a dudas, la situación hoy de la Argentina es muy compleja. La política monetaria con tasa de interés alta afecta las posibilidades de recuperación de la economía y seguramente después de las elecciones algunas medidas de política económica se tomarán dependiendo obviamente del resultado, pero mi impresión personal es que no va a haber decisiones bruscas del tipo de decir, bueno, por este resultado electoral vamos a mover el tipo de cambio un 50%, un 30%, un 20%. Yo creo que en eso no hay que esperarlo. Sí creo de que vamos a ver probablemente el foco puesto un poco más en la cuestión fiscal y del déficit, seguramente. Lo que creo que es probable es que se mire con más cuidado la situación fiscal. Pero eso no quiere decir de que se vaya a provocar una modificación drástica, porque en realidad la cuestión fiscal tiene que ser analizada y corregida. Y no solamente es un problema de consistencia técnica, sino que también hay un problema de sustentabilidad política en las decisiones. De manera tal que creo que va a haber más foco en eso, pero no me imagino un ajuste drástico. Yo creo que el gobierno no vio como una mala noticia que el dólar aumente el tipo de cambio nominal, pero no quiere decir que lo haya provocado. La explicación tiene que ver con otros factores, una mayor demanda de dólares estacional y con un conjunto de factores que inciden, pero mi impresión personal es que la oferta de dólares sigue siendo abundante, por un lado porque entran capitales financieros aprovechando los diferenciales de tasa de interés, por otro lado porque el financiamiento del déficit con deuda externa implica una mayor oferta de dólares, de manera tal que creo que vamos a transcurrir el año salvo una circunstancia excepcional, una crisis política de magnitud o cosa por el estilo, yo creo que no vamos a ver devaluaciones bruscas del tipo de cambio. Si uno mira los números que hemos conocido ayer, ya el índice de precios al consumidor nacional, es claro que la inflación viene bajando, pero todavía está a un nivel muy alto. Pero es claro que se viene reduciendo, con una estrategia de política monetaria de tasa de interés muy alta, que por supuesto tiene su costo, porque eso ha hecho que se demore la recuperación económica también. Pero la impresión que tengo, y mirando por ejemplo el relevamiento de expectativas que el Banco Central lleva mensualmente, se muestra que la tendencia es de que la tasa de inflación se está desacelerando.
Nos vamos a la última pausa. En instantes volvemos con lo último aquí en La Otra Orilla por la pantalla de Canal C. Pitari Negocios Inmobiliarios, ventas, alquileres, administración, tasaciones, subastas particulares y judiciales. 27 de abril 627, Oficina E, 152 28 83 76, Córdoba. Seguimos transformando la ciudad con obras. Sumamos nuevos tramos a la red cloacal que beneficia a más de 250.000 vecinos de 30 barrios de la ciudad. Estamos haciendo la mayor inversión histórica, con más de 200 frentes de obras de cloacas, pavimento, luminarias LED, desagües y viviendas en los barrios. En las zonas de obra, es vital que respetemos la señalización y transitemos con precaución y paciencia. Obras que transforman, barrios que cambian. Municipalidad de Córdoba. Defensor del Pueblo de Córdoba, en defensa de los derechos de los cordobeses. 0800-777-0337, Tucumán 25. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. La tarifa social de EPEC se amplía a 230.000 familias. El gobernador Juan Schiaretti firmó el decreto que amplía el beneficio de la tarifa social eléctrica a sectores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. El beneficio se aplica hasta los primeros 150 kilovatios de consumo mensual y si se supera ese margen, se aplicará la tarifa residencial. La medida beneficiará a más de 230.000 familias y apunta a reducir la incidencia de la factura en los sectores de menores recursos. Córdoba entre todos. Gestión con sensibilidad social. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Para el final, solamente una mínima consideración respecto a un tema candente. Después del paro de transporte, todavía siguen las quejas acerca de la reincorporación de los choferes del transporte urbano de pasajeros. La queja de quienes se quedaron sin empleo, más de 180 trabajadores. Una carpa resume la inquietud y la desazón de 5 mujeres al lado de la municipalidad que quieren volver a trabajar en el marco de un país donde no está precisamente para perder el empleo. De ese tema vamos a hablar la próxima semana y las negociaciones que se están vinculando de una manera muy rápida para tratar de que algunos choferes puedan volver a trabajar. ¿Será realmente posible? ¿Será un guiño esto de haber despejado el camino con los delegados que fueron responsables de aquel paro de 10 días en el transporte urbano de pasajeros? Son inquietudes que se plantean y temas que en el marco de la campaña política nos hacen
hacen pensar y presuponer que todo es absolutamente posible. Será así, lo vamos a ver la próxima semana aquí en este espacio de Canal C llamado La Otra Orilla. Muchísimas gracias por la compañía.